Matemáticas, sexto grado, 2021. Estudiantes, ¿cómo están? De nuestra querida institución educativa José Osorio Caro, después del receso escolar de Semana Santa vamos a estar entregando una serie de conocimientos ya en la parte final del primer periodo en el área de matemáticas. Vamos a estar hablando de la guía número 4, pero puntualmente vamos a estar hablando de estadística. Comenzamos, ¿se acuerdan? En el año comenzamos hablando de conjunto de los números naturales. Después estuvimos viendo conjuntos como tal. Estuvimos también viendo polinomios aritméticos. Y también en este principio de año vamos a estar analizando y profundizando conocimientos sobre estadística, datos importantes que uno puede evaluar, valorar, clasificar, ordenar, recolectar. Así que, por ejemplo, aquí en mi casa hay una mujer y 3 hombres. En estadística eso vale, porque mayoritariamente son los hombres que las mujeres aquí en mi casa. En su casa debe haber otra estadística. 5 mujeres, 8 hombres, 3 mujeres, 2 hombres. Entonces es un ejemplo para que ustedes se vayan tomando confianza de lo que es la estadística. Es el concepto que vamos a estar tratando. Vamos a estar hablando de moda, igualmente de tabla de frecuencia, de graficación, tanto de barras como una graficación circular, tal como ustedes lo ven en los recibos de luz, el recibo de agua. Ese es el marco de la estadística. Así que bienvenidos, queridos estudiantes, es la guía número 4 del primer periodo del año escolar 2021. Bienvenidos y estaremos entonces ahondando sobre estos conocimientos. Perfecto, estudiantes. Entonces vamos a estar observando la guía, puntualmente concepto de estadística. La estadística es una rama de la matemática encargada de recolectar, de organizar, de interpretar y de analizar datos de diversas situaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener conclusiones de un estudio o de una investigación. O sea, permanentemente uno está recolectando, organizando, interpretando y analizando datos para tener una mejor visión o tener una conclusión sobre un hecho determinado. Puede ser social, un hecho determinado puede ser económico o puede ser político o cultural. En estadística se ve mucho lo que es la población y la muestra. Población es el todo, es el conjunto de todos los elementos, y la muestra una parte de esa población. Ya ustedes se darán cuenta, en una ciudad, por ejemplo, como Caña, la población son 120.000 habitantes. Una muestra de esa población pueden ser 5.000 habitantes, 10.000 habitantes. Es una parte de esa población. También está el concepto de variable. Y cuando hablamos de variable, es caracterizar, ¿cierto?, cada uno de esos estudios que se hace de una población o una muestra. Entonces uno habla, por ejemplo, de variable cualitativa de las cualidades y de variable cuantitativa de las cantidades, ¿sí? Cantidades, de variable cualitativa y variable cuantitativa. Entonces ahí hay un ejemplo de estudiantes que tocan guitarra, hablamos de cualitativa. Estudiantes que tienen 13 años, hablamos de variable cuantitativa, de cantidad. También están en la guía para que ustedes ahonden sobre tabla de frecuencias. Entonces una tabla de frecuencias es un resumen de los datos en el cual cada opción de respuesta de la variable se relaciona con el número de datos correspondientes. La tabla de frecuencia contiene clase, frecuencia y frecuencia relativa. Allí hay un ejemplo, por ejemplo, en este grupo se habla de que 10 estudiantes les gusta el fútbol, a 7 el baloncesto, a 5 el voleibol, a 4 el microfútbol, a 9 el patinaje y a 5 la natación. Entonces eso es el resumen de un cuadro frente a las estadísticas que se logran de los estudiantes en un salón de clase. Allí está la tabla de frecuencia, está muy especificado, está también en las gráficas que representan esos datos. Se llama gráfica de barras, también un gráfico circular, pero ambas gráficas están representando, están definiendo lo mismo. O sea,
interpretación de los datos. Entonces se hacen gráficas. Hay un concepto importante también de estadística que es la moda, para que también la tengan en cuenta. La moda es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Entonces ya está el ejemplo allí de los que les gustaba más el fútbol, les gustaba más la natación, el voleibol, la pintura. Entonces en ese ejemplo aquí que están viendo ustedes en pantalla, a quienes más les gusta el fútbol son a 8 personas, ¿sí? Es la que más se repite. Entonces la moda allí está ya definida. Para el ejemplo anterior, hay un ejemplo anterior donde se repetía, era el fútbol, eran 10 ocasiones, entonces esa era la moda. Y ahí hay unas actividades propuestas para que ustedes la hagan en estos 15 días y puedan ustedes en estas 2 semanas concluir con el primer semestre, el primer periodo académico del año 2021. Yo pienso que están terminando ustedes de manera exitosa, así que allí están las actividades, hay 4 actividades y pueden ustedes hacer también las consultas necesarias en otros libros y me pueden también copiar por el interno del WhatsApp. Estudiantes siempre felices. Compartamos a continuación otro video interesante sobre esta materia para finalizar con lo que ha sido este exitoso primer periodo académico. Las aventuras de Troncho y Poncho. Emergencia sanitaria, intoxicación de salchipapas. A todos los que comieron salchipapas les han aparecido nuevos ojos y han cambiado de color. Eso es terrible. Sí, pero es una situación ideal para aplicar la estadística. La estadística se ocupa de estudiar una o varias características de una población. Estas características se llaman variables estadísticas. En nuestros pacientes, esta característica puede ser su estatura, o su color, o el número de ojos que tienen. Existen 2 tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas se refieren a características que no pueden ser medidas con números. Una variable cualitativa en nuestros pacientes podría ser el color de piel que tienen. Azul, Amarilla, verde, amarillo, azul, verde. El color no se mide con un número. Sin embargo, las cuantitativas son aquellas que se expresan mediante un número. Por ejemplo, podríamos estudiar cuántos ojos tiene cada paciente. 3 ojos, 3 ojos, 5 ojos, 3 ojos, 4 ojos, 6 ojos, Ojos. 4 ojos. 4 ojos, yo solo veo 3. Es que no te puedo enseñar el otro. Podemos recoger estos datos en una tabla. En una primera columna colocamos los valores de la variable estadística, es decir, si estudiamos el número de ojos que tienen los pacientes, en esta primera columna escribimos las respuestas que nos han dado. En una segunda columna escribimos el número de veces que se repite ese valor. El número de veces que se repite cada valor se llama frecuencia absoluta. La suma de las frecuencias absolutas es igual al total de datos. 8. Tenemos 8 pacientes en total. ¡Tenemos que actuar rápido! ¡Hay que operar! ¿Tienes bisturí? No. ¿Un cuchillo, una navaja o un abrelatas? No, pero el paciente tiene las uñas de los pies largas. Podemos abrirle con eso. ¡Ya lo tengo! Lo abriremos con una motosierra. Habrá que ponerle anestesia, ¿no? Va, eso son tonterías. Tranquilo, Troncho, esto no es sangre. En las películas hacemos la sangre con sirope de fresa. sirope de fresa,
¿Quieres probar? Ya sé, Troncho. Seguro que mientras pruebas el sirope te preguntarás si se puede incluir alguna columna más a la tabla. Pues la verdad es que sí. Te voy a comentar una que me hace especial ilusión. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa, que se calcula dividiendo el número de veces que se repite un dato entre el número total de datos que tenemos, nos cuenta la proporción de veces que un valor específico aparece en un determinado conjunto de datos. Es decir, tenemos que dividir los datos de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. En este caso, son 8 pacientes. La suma de las frecuencias relativas siempre es igual a 1. Poncho, este paciente no tiene buena pinta. ¡Rápido! Tenemos que sacarle de dentro todas las cosas que no sirvan. Troncho, mientras cuento algo de los gráficos estadísticos, vas sacando cosas de aquí y las pones en aquella cazuela para hacer un cocido, ¿vale? Para transmitir los resultados de una forma sencilla y rápida, se utilizan representaciones visuales de las tablas. Existen múltiples formas de representarlos. Diagramas de barras. Estos muestran los valores de las frecuencias absolutas sobre un sistema de ejes cartesianos. En el eje horizontal colocamos la variable estadística, por ejemplo, en nuestro caso los ojos, y en el eje vertical la frecuencia absoluta. Después, en cada dato vamos colocando barras que suben hasta la frecuencia correspondiente. Polígonos de frecuencias. Están formados por líneas poligonales abiertas sobre un sistema de ejes cartesianos. Pictogramas. En realidad son diagramas de barras, en los que las barras se sustituyen por dibujos que representan a la variable. Por ejemplo, las barras se podrían sustituir por ojos. Diagrama de sectores. Se divide un círculo en porciones proporcionales según el valor de las frecuencias relativas. En nuestro caso dividimos el círculo en 8 partes y a cada dato le corresponde tantas partes como indica su frecuencia relativa. Creo que ya está vacío. Entonces está curado. ¡Ya está curado! Vamos, levántese, que ya está curado. A lo mejor es que se le tiene que pasar el efecto de la anestesia. No le hemos puesto anestesia. Lo hemos logrado. Hemos curado a todos los pacientes intoxicados por salchipapas. Después de quitarles los órganos que no valían, han quedado completamente sanados. Tienes un grano en la cara. ¿Quieres que apliquemos acupuntura para curarlo? Vamos a cantar una canción. Vamos, Troncho. 1, 2, 3, 4. Come on, y'all, get on the floor. Vamos, Troncho. El -5 es cero. El -5 es cero. Vamos, Troncho. Vamos, Troncho. Bueno, hemos podido nosotros observar algunos elementos básicos de la estadística, ustedes han podido identificar, es muy importante que hayan hecho ya la actividad, la puedan realizar en estas 2 semanas. Y a continuación vamos a estar observando un video ilustrativo también sobre este importante campo de la matemática, de desarrollo del pensamiento matemáticas como es la estadística. Así que veamos lo siguiente. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a explicar qué es la estadística. La estadística simplemente es un recuento, una ordenación, una clasificación de un conjunto de datos, ¿vale? Que los hemos obtenido previamente a partir de unas observaciones que hemos hecho. Y entonces con esto
¿Qué hacemos? Bueno, pues la estadística tiene la utilidad, ¿no? Pues de o hacer comparaciones con otras cosas o sacar unas conclusiones que luego nos permitirán pues desarrollar lo que sea. Entonces, básicamente es esto, un recuento, ordenación, clasificación de unos datos de una población, de lo que sea, ¿vale? ¿Y cómo los obtenemos? Pues observamos, vamos observando y con los experimentos que hacemos vemos cuál es pues, la probabilidad de que esta cosa pues, aumente, disminuya, ¿vale? Y bueno, se utiliza para esto, para comparar o para sacar conclusiones. Entonces, lo que hacemos normalmente es un estudio estadístico. ¿Y cómo se hace un estudio estadístico? Bueno, pues seguimos 4 pasos. Y el primer paso es recogida de datos, ¿vale? Recogemos todos los datos. Luego, porque claro, aquí pues tenemos que hacer el experimento y ver lo que pasa, entonces pues sacamos estos datos. En el segundo paso sería organización y representación de los datos, con histogramas o diagramas de sectores, lo que queramos, pues lo representamos y lo organizamos y vemos las cosas, ¿no? Entonces, en el tercero ya analizamos estos datos. A partir del diagrama vemos pues lo que nos ha salido. Y en el número 4, obtención de conclusiones, ¿vale? Y ahora ya, pues ya podemos decir, pues mira, en esta población mayoritariamente habitan hombres o mujeres o niños, ¿vale? Y bueno, simplemente es esto, ¿vale?